todos los miércoles a las 7 p.m. por Facebook Live. Escúchanos también por Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña Fer Doval, secretario de Estudios del PAN. Fer, ¿cómo te encuentras? Bien, Jerry, gracias, todo bien, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos, por darnos un poquito de tu tiempo. Y Fer, quiero platicar acerca de tu artículo que salió en la revista de este mes, que acaba de salir. Pero me gustaría empezar por esta pregunta. ¿Nos quieres explicar un poquito qué es un régimen? Sí, eso creo que es muy importante. A ver, en la ciencia política se le llama régimen político al conjunto de instituciones, de leyes, de normas que existen, ¿no? Cada país tiene un régimen político diferente. Hay países que tienen un régimen político presidencial, hay países que tienen un régimen político parlamentario, hay países que tienen un régimen político monárquico, ¿no? Incluso dentro de los regímenes monárquicos, pues hay distintas modalidades, hay monarquías constitucionales como las que hay en Europa, o hay monarquías absolutas como las que hay en África o en Medio Oriente, en algunos países todavía. Entonces, digamos que el régimen es la forma legal en la que está estructurado un Estado y la forma, por lo tanto, en la que se distribuye el poder. Ok, y justamente es por el tema de la Cuarta Transformación, un poquito saber qué hay detrás de la Cuarta Transformación, por qué dicen que es la Cuarta Transformación, y me imagino que va por este tema de los regímenes, ¿no? Platicas ahí un poquito en tu artículo acerca de las diferentes fases en México, ¿no? Y también para conocer dónde estamos parados necesitamos saber qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Quieres platicar? Sí, claro. A ver, en México podemos decir que en los últimos 100 años hemos conocido básicamente dos grandes tipos de regímenes, ¿no? Primero, el régimen que se estableció después de la Revolución Mexicana, el régimen postrevolucionario que duró prácticamente 70 años, que era un régimen que tenía unas características muy particulares. Era un régimen autoritario, en el sentido de que el poder estaba concentrado en una sola persona, que era el presidente de la República. El presidente era prácticamente todopoderoso, ¿no? Era un régimen en el cual había un partido oficial que se confundía con el Estado, ¿no? O sea, había una mezcla entre partido, gobierno y Estado, ¿no? Sí. En este régimen, además, había características muy particulares. Por ejemplo, era un régimen que formalmente era democrático, porque pues, la Constitución del 17 decía que iba a haber elecciones cada 6 años, que se permitía la pluralidad política, los partidos políticos, pero en los hechos era un régimen, ya decíamos, profundamente autoritario, no había condiciones de competencia política, siempre ganaba el mismo partido y cuando no ganaba, pues recurría a los fraudes electorales, ¿no? Era un régimen que, aun cuando en la Constitución se establecía como federal, en los hechos era un régimen profundamente centralista, porque prácticamente todas las decisiones se tomaban en Los Pinos o en Palacio Nacional, ¿no? Sin embargo, este régimen, digamos que, por ejemplo, en términos ideológicos era muy flexible, ¿no? Okay. No era un régimen que tuviera una ideología fuerte detrás, no era un régimen... O sea, no era ni de izquierda ni derecha. Exactamente, o sea, era un régimen lo suficientemente amplio para que cupiera un poco todo, ¿no? Okay. Y de repente había presidentes que eran un poquito más de izquierda, pero había presidentes que eran un poquito más de derecha. Entonces era un régimen en términos ideológicos muy ambiguo, muy flexible. Y por eso ese régimen pues era un régimen donde había tanta, incluso en su interior, tanta pluralidad, ¿no? Y además, a pesar de que era un régimen autoritario, el presidente duraba en su encargo 6 años y una vez que terminaba su gobierno, pues el presidente perdía prácticamente todo el poder. El que tenía ahora el poder era el nuevo presidente, claro, que por cierto lo había dejado el anterior. Sí, ese era el último momento de poder del presidente. Sí. El dedazo que daba para nombrar a su sucesor. Pero el presidente ya no seguía mandando. Incluso el único presidente que intentó mandar durante otros periodos, que fue Plutarco Elías Calles, pues no lo pudo hacer. O sea, lo hizo durante 3 gobiernos, pero ya después Lázaro Cárdenas no lo dejó. Y entonces, a partir de entonces, se siguieron, digamos así, los presidentes con un poder 6 años y después ya no. Ese régimen va cambiando. Claro. Y de hecho, la transición a la democracia, que fue una transición gradual, paulatina, larga, tiene un punto muy claro en el año 1988, con las elecciones que ocurren en aquel año, que obligan ya
al régimen a transformarse y democratizarse. Y por cierto, en todas esas luchas democratizadoras, pues el Partido Acción Nacional jugó un papel fundamental. Claro. De hecho, fue la principal fuerza motora de esas transformaciones. Y justamente llegamos después al segundo régimen que vivimos, que fue el régimen de los últimos, podemos decir, 25 años, que ha sido un régimen democrático, un régimen en el cual pues el poder estuvo dividido. Verdaderamente, ahora sí se empezó a cumplir lo que decía la Constitución. Claro. El poder legislativo, el poder judicial eran autónomos. De hecho, el presidente no tenía mayoría en las cámaras, no la tuvo Zedillo, no la tuvo Fox, no la tuvo Calderón, no la tuvo Peña. Tenían que incorporar a los otros partidos. Los estados empiezan a ser gobernados por partidos de oposición. Hay un federalismo vigoroso, ¿no? Y por supuesto, ese régimen es el régimen que se vivió, digamos, entre 1997 y el año 2018, ¿no? Estamos Sí, claro. hablando ahí, pues, de un periodo de, pues, prácticamente 21 años, ¿no? O sea, la primera etapa, como bien mencionas, sería como una transición entre la revolución y el intentar ser una democracia que en realidad era autoritarismo, pero dentro de existía la pluralidad. Y esta segunda etapa ya la oposición o nuevos partidos pueden participar, tienen voz y voto, pero no tienen todo el control. Así es. De hecho, la gran paradoja del régimen posrevolucionario es que a pesar de que la revolución fue una revolución que en sus orígenes tuvo como principal causa la democracia, hay que recordar que Francisco I. Madero enarbolaba la bandera del sufragio efectivo y la no reelección, Sí. a pesar de que fue una revolución que en sus orígenes era democratizadora, acabó dando origen a un régimen tanto o más autoritario que el que había antes, que era el de don Porfirio, ¿no? Sí. Digo, y esto fue pues debido a muchos factores que ahorita pues quizás no podemos ahondar en ellos, pero Claro. el caso es que ese régimen fue un régimen muy autoritario y que fue un régimen que por lo tanto paulatinamente empezó a democratizarse. También obviamente hubo muchas causas de esta democratización, muchos acontecimientos. Decíamos, el PAN juega un papel muy importante, pero podemos decir que el régimen que se establece a partir sobre todo de las reformas constitucionales de 1996 sí es un régimen plenamente democrático. Ojo, esto no quiere decir que fue un régimen perfecto, Claro. ni mucho menos. Fue un régimen que también tuvo sus problemas. Fue, por ejemplo, un régimen muy permisivo con la corrupción. Esto se explica en parte porque una de las formas como se llevó a cabo la transición a la democracia fue a través de acuerdos entre los distintos partidos, y estos acuerdos desgraciadamente implicaron en muchos casos hacerse de la vista gorda ante hechos de corrupción. Sí. Y eso precisamente fue generando un malestar social importante, que fue lo que alimentó al movimiento de López Obrador. El movimiento de López Obrador se ha aprovechado, yo creo, básicamente de dos cosas. Por un lado, de un malestar social real, cierto, con la corrupción, con que han pervivido situaciones de pobreza, de desigualdad en muchas personas, pero también, por supuesto, con el resentimiento, ¿no? Claro. El resentimiento es uno de los mecanismos políticos tristemente más eficaces para la acción política, y López Obrador pues lo ha explotado muy bien, ¿no? Y es así como llegamos a López Obrador, que él en efecto intenta ya implantar un nuevo régimen. Algo que creo que es muy importante, que en esta época, entre la transición del primero y segundo régimen, se dio pie al inicio de las instituciones, ¿no? Que las instituciones van tomando forma, van siendo autónomas, no del todo, pero van tomando un poco más de forma. Así es. Y terminan de tomar forma con los gobiernos panistas. Yo Así lo veo es, así. Jerry. Sí, de hecho yo creo, Jerry, que una de las principales características del proceso de transición y por lo tanto ya del nuevo régimen fue la creación de los órganos constitucionales autónomos. Y esto tiene una explicación histórica. Precisamente como el antiguo régimen postrevolucionario había sido un régimen muy autoritario donde el presidente concentraba muchísimo poder, parte de los esfuerzos opositores y muy particularmente de los esfuerzos del PAN Sí. consistió en quitarle poder al presidente y ese poder depositarlo en estos órganos constitucionales autónomos. Entonces empezaron a crear muchos órganos constitucionales autónomos, y a otros que ya existían se les dio autonomía, que todavía no eran autónomos se les dio autonomía. Fue el caso del Banco de México, fue el caso del INEGI, bueno, el propio Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, se crea Sí. con autonomía posteriormente para garantizar que hubiera elecciones libres, competitivas, imparciales. Claro. Se crean otros órganos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el IFAI, luego INAI, para garantizar el acceso a la información y la transparencia, y muchas otras instituciones, justamente con este propósito de quitarle ese poder al presidente
y depositarlo en órganos técnicos, en órganos apartidistas, en órganos que tuvieran un conocimiento muy particular de los ámbitos en los cuales les tocaba en algunas ocasiones desempeñar tareas regulatorias. Por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones con la reforma del año 2013, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso no es casualidad, ahora que hablaremos de él, que este nuevo régimen de López Obrador lo que pretende es destruir esos órganos autónomos, porque lo que quiere es volver a concentrar otra vez. O sea, López Obrador sale y tiene un discurso desde el tema del descontento social y lo utiliza a su favor, y pues, tiene todo este tema de hacer las elecciones demócratas, que todos tengan en voz y voto, acabar con la mafia del poder. Pero ¿qué está creando en esta cuarta transformación? Ahora sí podemos entrar como, a ver, se quejaba de todo esto, de que tenía el poder solo un círculo y lo que quieras. ¿Qué está construyendo? Claro, López Obrador lo que busca justamente es construir un nuevo régimen, y él así lo ha dicho, él lo ha bautizado como la cuarta transformación por una interpretación histórica y muy propagandística que él hace de la historia de México, pero más allá del nombre, él claramente pretende crear un nuevo régimen. ¿Cómo es este nuevo régimen? A ver, por un lado, es muy parecido al régimen postrevolucionario. ¿En qué sentido? En que él busca que el poder esté concentrado. Es decir, esta dispersión del poder que se da durante la transición a la democracia y durante el régimen democrático que vivimos, él quiere acabar con ella. O sea, él quiere que el poder vuelva a estar concentrado, y por eso ha buscado, lo que pasa es que no había podido hasta ahora porque no había tenido mayoría calificada, pero ha buscado destruir los órganos constitucionales autónomos que se hicieron precisamente, ya decíamos, para dispersar ese poder que estaba antes concentrado. Quiere quitar órganos constitucionales autónomos y volver a tener el poder. Busca también, desde luego, debilitar al Poder Judicial, o tener un Poder Judicial absolutamente dependiente de él, ¿no? Sí. Busca destruir a la autoridad electoral y regresar al esquema anterior, ¿no? Entonces, esa es una primera característica de este régimen, que busca concentrar nuevamente el poder, y por lo tanto es un régimen que busca ser autoritario. Segunda característica de este régimen, busca crear una hegemonía. ¿Qué significa esto? Que no tolera a la oposición. O sea, los regímenes hegemónicos son aquellos que quieren que únicamente una sola voz, una sola visión de las cosas, una sola ideología sea la que impere y que avasalle a todas las demás, ¿no? Que es lo que pasa en las dictaduras. Claro. Y López Obrador claramente busca que Morena sea el nuevo partido hegemónico. En este sentido también hay una similitud con el régimen postrevolucionario, porque en aquel momento el PRI, primero Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la Revolución Mexicana y luego PRI, era un partido hegemónico que también buscaba ser el único cauce de participación política. Pero hay una diferencia, que como decíamos antes, el PRI era un partido muy flexible en términos ideológicos, ¿no? Morena no lo es. Morena sí es un partido que tiene una cosmovisión ideológica muy clara. ¿Cuál es esta cosmovisión? Es una cosmovisión estatista, es decir, considera que el Estado es el motor del desarrollo. Es una visión socialista, o sea, está inspirada en el socialismo bolivariano. Si nosotros leemos, por ejemplo, las declaraciones programáticas del Foro de Sao Paulo, de todos los partidos de extrema izquierda que están afiliados ahí, son las mismas de Morena, y son las mismas que ya repitió López Obrador y que están ahora en el programa de gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, quieren crear un partido hegemónico, pero con una carga ideológica que no tenía antes el régimen priista. Y la tercera diferencia, o la tercera característica, que sería la segunda diferencia con el régimen postrevolucionario, es que lo que ahora pretende López Obrador es gobernar por interpósita persona. Es decir, López Obrador va a pretender lo que intentó hacer Calles y no pudo hacer Calles, que era gobernar a través de, hay que decirlo con todas sus letras, a través de títeres, ¿no? Eso es lo que pretende López Obrador. Nadie duda que López Obrador va a buscar seguir siendo el hombre fuerte, ¿no? Instaurar un maximato, que fue lo que intentó Calles, ¿no? Ahora aquí viene la duda, ¿lo logrará o no? Esa parte es la que quizás podemos todavía ser muy cautos, porque una vez que el presidente abandona la silla presidencial, habría que ver si todo el ecosistema morenista lo sigue viendo a él como el líder, o ven ahora a Claudia Sheinbaum como la nueva líder. Esa es la gran incógnita. Y a ver también si Claudia Sheinbaum acepta, ¿no? Ahorita tiene que aceptar todo porque todavía no toma protesta. Entonces ahorita tienen todo lo que le dice López, lo tienen que aceptar, los nombramientos y todo, la reforma judicial, todo. Habría que ver qué va a pasar a partir del 1 de octubre.
esa es yo creo que la gran incertidumbre, la gran duda que tenemos respecto al nuevo régimen. A ver, si fuera por él, se hubiera reelegido o hubiera extendido su mandato, cualquier cosa. No lo pudo hacer porque no pudo cambiar todas las leyes. Hay otra cosa muy interesante también, que van a tener una mayoría aplastadora en el Congreso, y eso les va a permitir muchas cosas. Aquí hay una cosa, también en el Senado puede que podamos hacer un contrapeso, ¿no? Es responsabilidad de los legisladores y también, o sea, creo que todos tenemos esperanza en que haya un contrapeso en el Senado también, pero como tú mencionas en el artículo, no había habido una situación tan aplastante como la que estamos viviendo en este momento. Sí, mira, bueno, primero yo creo que hay una esperanza adicional y es todavía esperar a ver si las autoridades electorales a la hora de distribuir los diputados y senadores de representación proporcional evitan una sobrerepresentación de Morena y aliados. Yo creo que hay argumentos jurídicos para impugnar una posible sobrerepresentación. Y entonces, en ese caso, pues Morena no debería tener mayoría calificada ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Y cuando hablo Morena me refiero también al PT y al Verde, ¿no? Justamente esa es la discusión jurídica, si se toman como partidos, como coalición, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es una primera esperanza, ¿no? Pero suponiendo que finalmente sí tuvieran mayoría calificada en la Cámara, en el Senado, en efecto, están a 3 senadores de la mayoría calificada. Es muy poco, o sea, desgraciadamente sabemos cómo operan este tipo de regímenes y seguramente lo que van a buscar es cooptar vía premio o amenaza a 3 senadores que hoy estén en la oposición, como ya lo hicieron en el pasado, y es factible que los puedan conseguir, ¿no? Ojalá que no, pero es factible que lo puedan conseguir. ¿Cuáles son los contrapesos que puede tener este gobierno? A ver, yo creo que, por supuesto, desde el punto de vista político, pues los partidos, y en este caso el PAN, sigue teniendo un papel fundamental, más allá de la aritmética parlamentaria. O sea, el PAN tiene que ser un partido que esté encabezando, si es necesario, en las calles, la oposición al régimen y, obviamente, también reuniendo en torno suyo a toda esa sociedad civil que ha salido en los últimos años a expresarse, a marchar, y que más allá de los resultados electorales del 2 de junio no podemos permitir que esa llama se apague, ¿no? Yo creo que ahí el PAN tiene un papel fundamental. Otro contrapeso importante, creo yo, van a acabar siendo los mercados. ¿En qué sentido? De que México está en un momento en el cual podríamos verdaderamente, si se hicieran las políticas adecuadas, despegar y convertirnos en una potencia económica. Este fenómeno del nearshoring, la relocalización de empresas extranjeras en México, verdaderamente, si hubiera un clima de negocio adecuado, si hubiera seguridad jurídica, nos podría permitir dar un despegue brutal. Desgraciadamente no lo estamos aprovechando por las políticas de este gobierno que están espantando la inversión y además, esto es lo peor, y ahí es donde viene el tema del contrapeso. Sí. Si este gobierno sigue empeñado en hacer reformas como la judicial u otras más, esas inversiones se van a ir del país. No van a llegar las que podrían llegar y las que ya llegaron se van a ir. Totalmente. Entonces ahí es donde se va a generar una situación de pobreza, de proletarización, de pauperización, y ese puede ser un contrapeso que eventualmente los gobernantes, Claudia y López Obrador, digan, bueno, vamos a mejor a moderar esto porque tampoco queremos un país en ruinas. Ahora, en Venezuela no les importó, hay que decirlo. Sí. Y otro contrapeso puede ser los acuerdos internacionales que México ha firmado, entre ellos el TEMEC, ¿no? Y ahí viene la relación con Estados Unidos. En el TEMEC hay cláusulas específicas que establecen que tienen que haber tribunales de justicia independientes. Claro. Y eventualmente Estados Unidos puede decir, si hay un tribunal como los que ahora quieren hacer, o tribunales de justicia como los que ahora quieren hacer, que son electos por voto popular, con gente que no está preparada, gente de Morena, que no son independientes, a mí ya no me interesa hacer un acuerdo comercial contigo. Y esa presión podría ser también muy útil para evitar que finalmente ese tipo de reformas se lleven a cabo. Entonces, en conclusión, creo que a pesar de que vamos hacia un régimen evidentemente autoritario, creo que hay elementos para no ser optimistas, pero por lo menos tampoco caer en el fatalismo. O sea, para que nos permitan intuir que pueden esos elementos ser también un contrapeso en las decisiones de López Obrador y de Sheinbaum. A ver, nadie quiere que a México le vaya mal. Creo que fue que no estamos en el mejor momento, pero como dices, nos puede ir bien si aprovechamos el momento internacional y de oportunidades que podemos aprovechar. Y la pregunta está en cómo va a gobernar Claudia, ¿no? ¿Va a gobernar atrás del presidente o va a tomar las decisiones que ella crea buenas para el país? También ahí hay otro punto que es
qué va a querer el presidente, ¿no? Y si le puede dar un espaldarazo, que lo puede hacer. O sea, está el tema de sus hijos y por ahí creo que se puede amarrar. ¿Tú cómo crees que vaya a ser este Claro, futuro del pues mira, país? es una pregunta difícil de responder, pero a ver, creo que hay algunos antecedentes que nos permiten imaginar un poco. Primero, Claudia Sheinbaum ciertamente tiene una trayectoria política muy vinculada a posiciones muy radicales de izquierda, ¿no? O sea, eso es importante decirlo, ¿no? Porque ahora algunos dicen, no, ella es muy técnica, muy científica, no, no es cierto. O sea, bueno, a lo mejor sí lo es, pero digamos, su ideología claramente está vinculada con un extremismo de izquierda. En los años 80 en la UNAM, ella perteneció a grupos abiertamente antisistema, marxistas, leninistas, etc. O sea, eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta para no tampoco idealizar o pensar que ella va a gobernar nada más inspirada en la técnica, en la ciencia. No, Claro. o sea, ella es una mujer profundamente ideologizada. Ahora, dicho eso, también es verdad que es muy fácil tener una ideología cuando se está en la oposición, pero ya cuando se está en el gobierno y se tiene que gobernar con todo lo que implica las decisiones cotidianas, con todo lo que implican las leyes, la burocracia, los acuerdos internacionales, etcétera, etcétera, pues muchas veces la ideología se puede matizar. Creo yo que ella, cuando gobernó la Ciudad de México, los 3 primeros años de su gobierno, trató de gobernar con un poco más de sentido común. Es decir, no fue un gobierno tan ideológico, no fue un gobierno tan marcado hacia Morena, ¿no? Y en ese sentido, parece que la impresión que nos dejaron esos 3 primeros años fue que fue una gobernante relativamente sensata, podríamos decir. ¿Cuál fue el problema? Que después de la elección del 21, donde a Morena le fue muy mal en la Ciudad de México, pues el presidente le jaló las riendas y le dijo, no, ahora tienes que hacer esto. Y además, si quieres ser presidenta, tienes que obedecerme en todo. Entonces, ahí Claudia deja de ser jefa de gobierno y se convierte en la regenta, ¿no? O sea, Sí. el presidente es el que le manda todo, incluso, por ejemplo, hasta algo tan inocuo como fue los colores del gobierno de la Ciudad de México cambiaron. Al principio no se acuerdan que era verde, ¿no? Sí. El logotipo que es así una como X era verde, Ahora y es luego lo color cambiaron al morena, color sí. guinda. O sea, ya otra vez, y su discurso, su retórica empezó a ser otra vez muy radical. Era de esperarse porque estaba buscando el dedazo presidencial, ¿no? Claro. Finalmente lo obtuvo. Yo creo que ella ahora está en ese dilema. O sea, está en ese dilema de gobernar con este sentido común de que hay una oportunidad importante para México, de que podría ella convertirse en un referente, si lo queremos ver así, de una izquierda moderna, inteligente, pero por otro lado tiene detrás el lastre de López Obrador y también tiene el lastre de los radicales de su propio movimiento, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que ella va a tener muy poco margen de maniobra. Y yo creo que al menos los primeros meses de su gobierno, ella incluso va a acabar siendo hasta más radical que el propio López Obrador. Y después habrá que ver si ella pretende quitarse el tutelaje de López Obrador o ella se siente cómoda siendo la protegida de López Obrador, ¿no? Yo creo Claro. que ese es un dilema que ni siquiera ella misma ha logrado resolver. Sí, claro. O sea, por ahí leía que López Obrador con un tuit puede desestabilizar Así es. toda la organización y todo el gobierno que está pensando Claudia. Entonces, pues sí tiene que estar de su lado, pero pues también tiene que ver que le vaya bien. Y a todo esto, como reflexión, me hace pensar como en que hay figuras alrededor del mundo como Milei, Bukele, como AMLO, como Trump, y es, o sea, que él espera a la política. Se ha vuelto un show, un espectáculo, que estas figuras, a base de espectáculo, han logrado tener éxito en la política, ¿no? Sí, esa es una reflexión profunda, ¿no? Porque muchos pensadores, politólogos, teóricos, filósofos, están dándole vueltas a esta situación y dicen, ¿qué está pasando, no? O sea, estos perfiles están teniendo éxito, ¿no? Al principio un poco la reflexión pues era en torno a este fenómeno del populismo, ¿no? El populismo como un discurso rupturista, antisistema, que establece esta división entre la casta y el pueblo, entre las élites y la gente, etcétera, etcétera. Yo creo que eso sin duda sigue teniendo vigencia, o sea, el fenómeno populista está en todo el mundo,
pero creo que las cosas van un poco más allá y primero habría que decir que pues no todos los populistas son iguales, porque el populismo al final del día no es una ideología, sino es una forma de hacer política y por eso hay populistas de izquierda y hay populistas de derecha, ¿no? Que comparten la forma de hacer política, el estilo, pero las decisiones que toman son profundamente distintas. Porque claramente Milei es un populista, pero Milei, su forma de hacer política es radicalmente distinta, más bien, su forma de hacer política puede ser parecida a la de AMLO, pero las decisiones programáticas que toma son completamente opuestas. Claro. O sea, Milei es un libertario, ¿no? Que no cree en el Estado, ¿no? Y AMLO es todo lo contrario. AMLO es un estatista que idolatra al Estado, ¿no? Sí. Entonces, y un poco lo mismo pasa, por ejemplo, con personajes como Trump, ¿no? O Bolsonaro en su momento en Brasil, que eran populistas, pero que no se pueden equiparar con Maduro o con Evo Morales, a pesar de que la forma de hacer política sea parecida, ¿no? Entonces, yo creo que primero habría que distinguir eso y tener en cuenta pues que al final del día las ideologías siguen presentes. O sea, por mucho que ahora se diga que ya no hay izquierdas ni derechas, las ideologías siguen presentes en otro contexto, pero ahí siguen presentes. Y segundo, ¿por qué estos liderazgos populistas están teniendo éxito? Esa pregunta que desde luego no hemos todavía encontrado la respuesta, yo creo que está muy relacionada con las nuevas situaciones que vemos, por ejemplo, en las formas de comunicación, las redes sociales, esta comunicación, esta interactividad permanente entre todos que obligan a ser muy simples, a ser muy ocurrentes. ¿Quién gana una conversación en Twitter? El que es más hiriente, el que es más ocurrente, el que da la frase más corta y más simpática. Es, digamos, un esquema de comunicación donde ya no se privilegian los contenidos, la reflexión, y por eso el estilo de hacer política exitoso acaba siendo ese estilo populista, más allá de que sea de izquierda o de derecha, es decir, el estilo ramplón, simplón, estridente, que busque el aplauso fácil, ¿no? Ya no estamos, por ejemplo, en la política de los 90s, ¿no? Esa política después de la caída del muro de Berlín, cuando ya se dan ciertos consensos, donde prácticamente todos los políticos se corrieron al centro, donde la forma de hacer política era mucho de formas, de moderación. Hoy estamos justamente en lo opuesto, ¿no? Y desgraciadamente, esa forma de hacer política acaba siendo una forma de hacer política muy, valga la expresión, muy antipolítica, ¿no? Porque la parte de la esencia de la política es la capacidad de dialogar, de deliberar, de encontrar juntos ciertas soluciones, y este tipo de liderazgos más bien lo que acaban es imponiendo decisiones que en muchos casos acaban siendo autoritarias, ¿no? Entonces, sí estamos viendo un tiempo nuevo, vamos a ver hacia dónde va ese nuevo tiempo, no lo sabemos todavía, estamos en medio de él, pero sin duda estamos viviendo tiempos inéditos que también nos obligan, en la medida de lo posible, sin hacer locuras, pero sí a entender que la política tenemos que ser más disruptivos, ¿no? O sea, esta forma de hacer política, insisto, en los años 90, ¿no? Principios de los 2000, hoy está cambiando y eso obliga a nuevos tipos de liderazgos y a nuevas formas de comunicación también. ¿Cómo utilizar estas nuevas formas de comunicación sin caer en el populismo, que es lo que nos tenemos que preguntar en este momento? Por ahí me acuerdo de un episodio que tuve con Felipe González en donde mencionó el tema de la parresía. Hubo un tiempo en el que tuvieron que decirle a la gente que no podía decir mentiras y si decían mentiras estaban totalmente castigados. Yo creo que tenemos, o sea, no vamos a castigar al que diga mentiras de esa forma, como en los antiguos tiempos, pero sí tenemos que pensar en la parresía como un medio de honestidad, para llegar a las personas y de la mejor forma, ¿no? Con todas estas tecnologías y digitalización de las cosas. Claro, porque hoy vivimos en el imperio de la posverdad, ¿no? Exacto. O sea, de los otros datos, ¿no? Y eso es una de las características muy propias de estos populistas, ¿no? Y lo mismo lo hacía Trump, que era un populista, digamos, de derecha, que lo hace López Obrador, que es un populista, digamos, de izquierda, ¿no? Entonces, la posverdad justamente pues es parte de esta dinámica de las redes sociales, de la comunicación fácil, de la no verificación de datos, de la falta de reflexión. Y yo creo que ahí ciertamente tenemos que rescatar ese valor de la verdad en la política, ¿no? Es muy importante. Luego en la política hay palabras que pareciera que no queremos usar porque consideramos que pueden tener un tufo fundamentalista, ¿no? Pero hoy en día, más que nunca, es necesario recuperar el valor de la verdad política, ¿no? Porque en medio de tanta mentira, pues no se puede construir nada sólido.
Algo que vimos justamente en esta campaña presidencial fue ese imperio de las mentiras, ¿no? O sea, precisamente por eso nuestra candidata Xóchitl Gálvez decía que Sheinbaum era la candidata de las mentiras, y así era, porque ella era parte de ese esquema de la posverdad, cuyo gran referente en México es López Obrador, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente también tenemos que rescatar la verdad en la política, y tenemos que ir más allá incluso. O sea, yo creo que, y eso es algo que Acción Nacional tendrá que hacer, tenemos que buscar no el aplauso fácil ni la victoria inmediata, ¿no? Cuando se funda Acción Nacional en 1969, nuestros propios fundadores hablaban de ser una escuela de ciudadanía. Es decir, ellos sabían que era muy difícil obtener el poder político en el cortísimo plazo por las condiciones que imperaban en México en aquel momento. Entonces ellos convocaban a un trabajo cultural. El trabajo cultural consiste precisamente en cambiar la mentalidad de las personas y de imbuirlas de un conjunto de valores y principios que consideramos que son útiles. Yo creo que Acción Nacional tiene que volver a hacer lo mismo y tiene que hacer un trabajo cultural, ¿no? Tiene que volver a ser escuela de ciudadanía. Y eso pasa por rescatar la verdad en la política y también por plantear un modelo alternativo a todo esto que estamos viviendo, ¿no? No le podemos ganar a la izquierda con más izquierda, Claro. no le podemos ganar a las mentiras con más mentiras, sino que tenemos que volver a rescatar ese valor de la verdad y ciertamente adaptando nuestros valores a los tiempos actuales, pero tenemos que volver a hacer esa escuela de ciudadanía y tenemos que volver a hacer ese trabajo cultural, ¿no? Yo creo que es lo que nos queda. Desde luego, eso no quiere decir que no busquemos ganar elecciones, desde luego que sí, pero sí tenemos que plantear un modelo alternativo a lo que estamos viviendo. Fer, muchas gracias por tu tiempo. Se puso muy buena la plática y gracias por estar aquí. Nos están viendo por todas las redes sociales. Para terminar, algo que gustes agregar, algo que le quieras decir Pues mira, a yo toda creo que es nuestra muy audiencia. importante, sobre todo a los panistas que nos escuchen, que seamos muy conscientes de que Acción Nacional sigue siendo un instrumento fundamental para el país, ¿no? Más allá de los resultados electorales, Acción Nacional tiene una fuerza fundamental que es la fuerza de su pensamiento, y es un pensamiento que tenemos que desdoblar en nuevas narrativas, en nuevos discursos, y a partir de ahí poder crear una nueva cultura, ¿no? Yo creo que ese trabajo es el trabajo más importante que tenemos que hacer ahora en el PAN, ¿no? Plantear un modelo cultural que sea popular, que tenga un trabajo desde la base, no únicamente a nivel élite, pero que sea alternativo a lo que estamos viendo en el actual gobierno. Yo creo que esa es la aportación que tenemos que hacer para México ante los tiempos oscuros que se vienen. Y por supuesto, pues no perder nunca la esperanza, ¿no? O sea, creo que en política siempre tenemos que actuar con realismo, pero también con esperanza. Y yo creo que en estos tiempos, pues esas premisas adquieren más validez que nunca. Fer, muchas gracias por estar aquí, gracias por tus palabras y nos vemos la próxima. Claro que sí. Muchas gracias, Jerry. Amigos, nos vemos y escuchamos en el próximo podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Hasta la próxima.